tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marimbas los campos cosecharán. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí desde su Canal 5, en nuestro programa Que Viva la Bajura, papá, porque somos de los mismos. Hoy nos toca con una buena santacruceña liberiana nicoyana. Carlita, bienvenida. Guanacasteca, de todo Guanacasteca. un poco, ¿verdad? Sí, claro. Gracias, Howard, y de verdad gracias a la familia de Canal 5 por esta invitación. No, para nosotros es un placer, hombre, tener a distinguida persona aquí. Vamos a hablar de sus inicios y de Radio Pampa, vamos a conocer un poquito. Pero primero vamos a ver Carla. ¿Quién soy yo? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Quién es Carla? Bueno, a ver, para hablar de mí y de quién soy, me gustaría remontarme y hablar de Santa Cruz, del Santa Cruz del inicio del siglo, y decir que soy bisnieta de doña Zulema Arrieta y de don Plácido Ramírez. Doña Zulema, una mujer criada y nacida en una finca llamada El Placer en las afueras de Santa Cruz. Una mujer trabajadora, aguerrida, incansable, ejemplar. Se dedicó a las labores del hogar y fue también pues lavandera. En muchos de sus oficios, lavaba para diferentes personas y familias de Santa Cruz. Se casa con quien fue su esposo, mi bisabuelo, don Plácido Ramírez, quien era un hombre increíblemente creativo, habilidoso con las manos, carpintero, artesano, hacía carretas y ruedas de carreta, yugos, y bueno, era increíble la habilidad. Y tabladero últimamente. Y tabladero en sus para últimos la fiesta años. de enero. Exactamente. Y bueno, soy nieta de doña Luzgarda Ramírez, hija de mi bisabuelo y mi bisabuela. Doña Luzgarda fue una maestra rural, hija única de mi bisabuela, doña Zulema, y ella se cría justamente en Santa Cruz Centro, en lo que fue después la casa que muchos santacruceños conocieron, diagonal al bar La Pantalla. Esa casa, pues evidentemente cuando mi abuela nació y se crió, no era así, era una casa de madera, diferente a lo que pues conoció muchos santacruceños. Después de eso, pues se construyó la casa en la que nació mi papá y que pues durante muchísimos años vivió ahí, y que mi abuela pues siguió viviendo en ese punto. Después, hija de Carlos Gerardo Ramírez Arrieta, santacruceño por todos los costados que existan, amante de la identidad, de la cultura, de la tradición. Y bueno, yo, como dijo Howard, santacruceña por la línea paterna, orgullosa de mis raíces también. Nacida en Nicoya, estudié en Santa Cruz, parte de mi colegio, de mi etapa colegial, y pues después finalicé mis estudios en Liberia y fui a estudiar a San José. Sí, claro. Esa línea pues es la que me trae a mí a los pies en la tierra y a la esencia del amor a nuestras tradiciones, ver esa línea paterna. Recuerdo cuando estudiaba en el Espíritu Santo, que usted estaba ahí. Estudié 3 años, sí, séptimo, octavo y noveno. Yo pasaba por ahí en bicicleta. Ahí. Por la esquina de la casa de mi ahí abuela. en la esquina, sí, ahí diagonal a la pantalla. Ajá. Y yo le hablaba, hola. ¿Y qué? Yo lo saludaba o le volvía la cara. No, me hacía una cara, oiga, qué barbaridad. Imagínese. Yo decía, qué raro porque me estará saludando esa persona. Sí, claro. Qué bandido, ¿eh? Oiga, Carlita, ¿y los inicios de Radio Pampa, Carlita? Bueno, a ver. Tu papá es un hombre muy dinámico, ¿verdad? Sí, fue uno de los primeros. Y me gustaría, antes de hablar de los inicios de Radio Pampa, porque quisiera hablar de justamente por qué ese niño que creció en Santa Cruz, y bueno, ahí está mi bisabuela, doña Zulema. Ahí está su bisabuela, claro, ajá, qué bonito. Y mi abuela, doña Luzgarda. Ellas, bueno, vengo de una línea materna, paterna, pero femenina, muy fuerte, porque él era el único hombre en la familia, hijo único, ¿verdad? Bueno, hablábamos entonces de esa presencia de esas mujeres trabajadoras. Ahí está mi abuela en su labor de docente, laboró fuera de Santa Cruz, entonces mucho del tiempo que crió a mi papá
fue en ayuda o en colaboración mi bisabuela, o sea, mi abuela estuvo presente ahí siempre y mi abuela pues dando clases fuera. Ese ya es mi papá, vean qué porte ustedes. Como Esas los grandes, botitas, papá. Como los grandes. Sí, total, con camisita de cuadros y todo, posando. Y mi abuela, pues, mujer santacruceña, ¿verdad? Bien montada para las fiestas de Santa Cruz, es esa fotografía. Ella mandaba hacerse su ropa nueva para salir exactamente en las fiestas, toda de caqui. Toda de caqui. Exactamente. Vea qué importante. Importante, veamos los aperos también, algo que me gustaría que podamos notarlo, porque hay cosas que en la actualidad se confunden y ahora es una mezcolanza y un mix de influencias. Sí. Y está, pues, entendible, ¿verdad? Somos un solo planeta, pero veamos esos aperos guanacastecos bien criollos y esa vestimenta caqui del santacruceño, ella a caballo, vea mi papá ahí también, de niño. Ya se le notaba su carácter, ¿verdad? Y vea lo que serio. Estaba bravo, ¿eh? Serio era. ¿Serio? Y le decían que se riera y no quería. Ajá. Sí, estaba bravo. Y bueno, mi abuela, ahí vea la yunta de bueyes que llevaba de su papá, porque él hacía, hablábamos, yugos. Y carretas. Y carretas, exactamente. Bueno, hablábamos justamente, más bien respondiéndole la consulta a Howard que usted me hacía, y pues viendo estas imágenes, entiendo el por qué mi padre se cría con ese disculpe, amor. Vea qué bonito, montada atrás. De lado. De lado, como. Sí, con ese amor a la identidad de la esencia santacruceña, ¿verdad? Y justamente en esa inquietud de ese niño que era hijo único, no tenía hermanos, tuvo hermanas hasta que tenía 9 años, tuvo esa infancia en ese Santa Cruz. Imagínense, en los años 50 no había internet, no había televisión, celulares, radio nada más. Y cómo se distraía un niño, ese niño que está ahí riéndose, vea, en la casa antigua de mi abuela, de madera toda, me encanta esa fotografía, bien vestidito con su uniforme. Sí. Bueno, en ese Pantalones niño que vemos ahí, de paletones, bien vestido, creativo, inquieto, desarrolla un amor y ¿qué te podríamos decir? Una necesidad de entretenerse. Y descubre que le gusta mucho el entender de por qué de las cosas en la electricidad. Ve, ahí está con mi abuela en brazos, doña Luz Garda, orgullosa de su hijo, feliz de la vida, su primogénito varoncito, ¿verdad? Y comienza a decir, bueno, yo quiero entender, y vamos a parar aquí con las fotos para poder comprender por qué esas fotografías de Ciudad Folclórica de Costa Rica. Porque mi papá estudia por carta, siendo adolescente, y se gradúa a los 13 años de la Hemphill School, que era una escuela estadounidense que brindaba el servicio por correspondencia para que las personas que quisieran estudiar electricidad lo hicieran por carta. Entonces le enviaban los folletos, él estudiaba, le enviaban el examen, él lo respondía, lo enviaba por correo y así estudió hasta que tuvo que hacer su examen final y le enviaron su título. Se gradúa como electricista siendo un adolescente y empieza a trabajar en Santa Cruz, a brindar sus servicios, con un inicio al principio un poco, imagínese usted que le llegue un huila, diríamos nosotros acá en Guanacaste, a arreglarle un problema de su plancha o de su instalación eléctrica, y le oían medio como que estaba muy jovencito, ¿verdad? Como que muy huila. Y al principio reacia a la gente, le hacían el trabajo y bueno, y el pago, complicado, ¿verdad? Al principio claro. le costó y ya después se monta en ese amor por la electrónica y la electricidad. Y es cuando después de que se gradúa del Liceo de Santa Cruz, se va a Liberia a estudiar, se va a Liberia un año porque no entra a la universidad directamente. Y ahí ya es cuando él empieza con su mente empresarial, podríamos decirlo así, de emprendedora, creativa, y hace un año de corresponsal para Radio Monumental y construye un noticiero radiofónico de 3 minutos que él emitía por teléfono público en Liberia, que se llamaba La Palabra de Guanacaste, que todavía existe en Radio Pampa. Él lo idea con noticias de Guanacaste en 3 minutos, por teléfono público, La Palabra de Guanacaste, y ahí es como él durante ese año pues comienza a desarrollar ese amor por la radio y paralelamente a seguir con el tema de la electricidad. Y es cuando monta su empresa de iluminación, que es la imagen que vimos hace un minuto,
donde vemos esos rótulos luminosos que durante los años 70 y 80 en Santa Cruz se utilizaron. Puros bombillos Y eran. parte de los 90, porque yo me acuerdo, y finales de los 80, No, finales de los 80, finales de los porque 80, yo estaba en el kinder, Sí. 5 o 6 años y yo nací en el 82, por ahí del 88 todavía yo la acompañaba Yo a recuerdo apagarlos. cuando iban en la mañana, a veces tal vez veníamos de la Diana nosotros. Ahí ¿verdad? venían a y apagarlos. venía con una vara. Ajá, una cierto, vara. cierto. Sí, recuerdo. Bajando los Sí, switch. sí, le ponía una cuchilla Sí, sí, sí. en el poste de luz y entonces él los hacía ahí Eso en la lo casa, tenía su taller, eso lo recuerdo. ajá, los construía, hacía toda la instalación eléctrica, brindaba el servicio y lo contrataban. No solamente en Santa Cruz, vean ese Bernabé La Ramos y esas personas, esas fotografías claramente eran a blanco y negro o a sepia, más bien, color sepia ya en los 80, pero yo las trabajé un poquito con inteligencia artificial para darle un poquito más de luminosidad y se ven los rostros. ¿Dónde estarán todas esas personas Sí, que están ¿verdad? en Sí, esa sí, foto? sí, sí. Bernabé La Ramos, Bernabé La Ramos, Ciudad parte. Folclórica de Costa Rica. Viva Esquipulas, decía el Viva otro. Esquipulas, ese estaba por el lado de la iglesia, ese Por rótulo. el lado de la iglesia, al Ajá. frente de la iglesia. Sí, Exacto. porque se ve la iglesia atrás. Se ve de fondo la iglesia, Ajá, exacto. correcto, sí. Entonces ahí es donde él empieza en esa creatividad ya empresario, brindar esos servicios, lo daba para las fiestas típicas nacionales, las puso en Liberia, las puso en muchas partes de Guanacaste. Y ahí es donde pues continúa esa creatividad a través de la electricidad. Usted me pregunta, ¿cómo llegamos a Radio Pampa? ¿Cómo llegamos a Radio Pampa? Ajá, por mi mamá. ¿Por su mamá? Ajá, ese es el eslabón, ve qué interesante. Ajá. Sí, claro, conocí a mi mamá en la Universidad de Costa Rica cuando estaba estudiando allá farmacia y resulta que mi madre era familiar de don Pedro Argüello, quien fue el fundador y primer propietario de Radio Pampa en los años 50 en Nicoya. En Nicoya. Funda Radio Pampa en los años 50 y la tuvo encendida un tiempo y después la tuvo que apagar. Antes de finalizaran los 60 la apaga. Después pasa el tiempo, mi papá y mi mamá se conocen y por eso yo siempre digo que nada en esta vida es por casualidad. Todo tiene un motivo. Sí, claro. Y ella, cuando se casan, le cuenta, vieras que yo tengo un familiar, don Pedrito, ya está mayor, tiene una propiedad en Nicoya, tuvo Radio Pampa, qué interesante. Y se da esa alianza, ese conocerse. Mi papá adquiere la propiedad en Nicoya, adquiere los derechos de la frecuencia de Radio Pampa y empieza ese sueño en 1994, por ahí más o menos, que es cuando vuelve de nuevo a renacer Radio Pampa de mano de la familia Ramírez Argüello, Oiga, porque Carlita, mi mamá fue el eslabón. El eslabón que amarró lo que hoy es Radio Pampa. Lo que logró Oiga, que mi padre pudiera cumplir su sueño a través de eso. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos, mi gente. Ya venimos. Tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marimbas los campos cosecharán. Tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marimbas los campos cosecharán. Porque somos los mismos aquí en nuestro programa Que Viva la Bajura, con Carlita Ramírez Argüello. Así es. Gracias, Howard, por estar acá. Yo muy feliz, más bien por invitarme para estar acá, muy feliz y muy contenta. Ya extrañaba los micrófonos y las cámaras de Canal 5.
somos de los mismos. Claro, con todo el sabor guanacasteco. Con todo el sabor guanacasteco. Así es. Siempre, no se Así puede es. quedar. Obviamente, Sí, ¿verdad? claro. Me extraña. Bueno, sigamos, Carlita, con Radio Pampa, Ahí papá, estamos. porque... Hay una historia que hay que comprimirla, Sí, ¿verdad? Hay que claro. comprimirla, pero ponerle sabor. Sí. Nace Radio Pampa en los 90. Esa es la torre cuando recién se estaba instalando en Liberia. En Liberia. Está en la América. Pero antes de ponernos en Liberia o que mi papá trasladara Radio Pampa a Liberia, nace Radio Pampa en Nicoya. En Hablábamos Nicoya, que sí. gracias Ujú. a este eslabón. a esta coincidencia, ahí está vea, Emel Ramírez, vean ustedes. Emel Ramírez, miren, Ni más sí. ni menos. Estaba 90, 60, 90 Sí, el hombre, sí, ¿verdad? sí, estaba... Pochotón. Esos transmisores son unos gates de 5 kilowatts en AM. Consumían electricidad como solo ellos, ¿verdad? Y ojo con, En esa época, con imagínense. meter la mano en el momento Dios no guarde. indicado, porque no quedaba solo el suspiro, Sí, quedaba. güey. Eran transmisores potentes. Ahí está la casa de Radio Pampa en Nicoya, ahí estuvo, ahí nace, ahí renace. Yo Oiga, recuerdo, ¿verdad? Mi y ese papá. rótulo existe todavía. Todavía hoy por está, hoy. tenemos Sí, unas sí, vallas ahí sí. inspiradas en ese rótulo. No dormía mi papá para poder poner a sonar esa emisora, Ajá. que su eslogan desde sus inicios es con todo el sabor guanacasteco, y la idea fue un medio de comunicación que enalteciera nuestra identidad, que fuera una vitrina de lo que, como dicen acá en Canal 5, de lo que somos. Mire. Ahí está vea, Jerónimo Díaz, que en paz descanse, en la cabina de Radio Pampa. Todo era a mano, con caseteras, discos, acetatos, no había MP3, no había nada, era a mano, manual, ahí está el teléfono, los discos acá. Long play y Ajá. sí. Y bueno, así nace Radio Pampa. Yo recuerdo ir a esa casa y ver a los locutores trabajar, al controlista, los programas, charlas pamperas, Amanecer Pampero, La Palabra de Guanacaste, Buenos Días Pampa. Todo era muy enfocado a esa identidad. A lo que ahora, por los chepeños, es moda. Esa identidad guanacasteca que vendemos al mundo, porque ahora es bonito, es cool. Antes ajá. para muchos era que polo. Era que polo. Ajá, sí, sí, qué sí. polo. En Ay no, aquella ¿qué es época, sí. eso? Uy, sí, qué Vea, vergüenza. la marimba ahí. No, vea, Ahí está don y ahora somos... Jorge Acosta. Lo exportamos al Y ahora mundo. el Costa Rica lo vende al mundo, esa identidad guanacasteca. Y en ese sí. momento mi papá dijo, no, un medio de comunicación 100% guanacasteco, Sí. que venda ese sabor, lo transmita, lo promueva nuestra identidad, nuestras problemáticas, nuestros saberes, nuestros anhelos. Ahí Oiga, de están ese los Carlos Ramírez es el recortes. que recuerdo yo, de ese es, ¿ve? Sí. Totalmente, sí, claro. Ahí está mi papá con todo el sabor guanacasteco. Sí, sí, Muchos reportajes que salieron en la prensa en ese momento, recortes de periódicos, de diferentes periódicos. Ve ahí Radio Pampa, de nuevo, 1420 AM en Nicoya. Y ese fue el renacer, ¿verdad? de esa emisora. Y un esfuerzo muy grande de mi familia, Sí, de mi claro. mamá, de mi papá. Agradecer a todas esas personas que en su momento le dieron ese ímpetu, ese empujón de nuevo, a los que pasaron por los micrófonos, a los que, podríamos decir, confiaron en este concepto que permite que hoy continúe transformado, ¿verdad? Sí. Claramente, porque Sí. esa es la vida, es una constante transformación. Y es lo que nos lleva ahora, y me lleva a mí, a sostener ese gran esfuerzo que hizo mi familia, hizo mi papá, que yo por rebote, porque yo no estudié periodismo, yo estudié ingeniería química, por rebote de la vida, otra coincidencia que le agradezco a Dios porque vivo un sueño increíble. Otro eslabón. Oiga, Sí. totalmente. Estudió otra cosa usted y mire dónde terminó, pues, ya sí. Pero feliz, viera que No, contenta. es lo mejor, Sí, lo que a uno sí, le sí. gusta, sí, claro. Haciendo lo que no sabía que me gustaba, pero lo descubrí. Sí. Y no creando un medio, recibiendo una herencia, recibiendo un legado y con una gran responsabilidad. Aparte de eso, hay que recordar que su papá fue de los primeros, ¿se acuerda con don Emel en los toros? Con megáfono. Emel Velázquez. Emel Velázquez. Claro. Viene tal toro, lo monta Pero no se Howard oía al Cabalceta. otro lado, dicen que con costo y apenas escuchaba la No, gente. se lograba escuchar porque antes no había Tanta bulla. tanta sonido, ajá, exactamente. Y don Carlos, le puso las
¿qué? Altoparlante, cornetas. Las cornetas. Cornetas, Es que ajá. mi papá estuvo metido en comisiones de fiestas y andaba ahí, y ya él andaba en el tema de la electricidad. Entonces don Emel, como dijo usted, claramente, el primero que anduvo ahí con un megáfono decía, toro tal, lo monta Howard Cabalceta. Pero dijo mi papá, no, ocupamos que lo oiga todo mundo, que se oiga. Que se Entonces oiga. las tradicionales cornetas no eran parlantes como No, ahora. eran unas cornetas, Las cornetas, sí, claro. ajá, con la amplificación, se ponían elevadas en los tablados arriba, y entonces ahí sí, ya se sabía qué pasaba, ya se Sí. sabía cuál toro qué venía, toro, qué se echó, montador. no se echó, le hizo Correcto, sí. no se acomodó el hombre, etcétera. Todo eso ya se podía escuchar, y ahí creo que Valo hizo una cortito, un Un día. corto cortito, sí, sí, Ajá. claro, muy bonito. Sí, sobre claro. eso, y parte del legado de mi papá, que son cosas que la gente hace no para que se le reconozcan en el tiempo, No, es no, porque sí. aman lo que hacen, Correcto. ¿verdad? Pero es parte de la historia, Es sí. parte de la historia, correcto, que ya quedó grabada y está en la retina de todos los que lo vivimos en aquella época. Y gracias a Canal 5 y a usted, Howard, de permitirme contar esto, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿verdad? Sí, no, claro. No, y es parte, por eso le digo, mire, ahí están ya todavía montando. Ahí estaban montando la torre en Nicoya, los radiales de cobre, ahí está Emel, el técnico, que en paz descanse. Don Minor, ¿no es ese que está de espalda? Sí, me parece, usted Sí, sabe. es Minor, Sí, sí, Minor sí. Dinarte. Viera, sí, ¿Él es? esa torre de casi 50 metros, era una L invertida. Santísima, ¿eh? Sí. Sí. Qué trabajo más grande, y mis respetos. Vea usted, ahí si reconoce a alguno, mi papá en el colegio, con sus compañeros, vea Howard enfocando, ahí está Pero pulseándola. no, sí, no. No. No lo conozco, no. Ay, los oyentes que manden Tal un vez, mensaje, de los sí, televidentes. sí, y claro, a ver qué nos dicen. Que a ver quién digan, es. ahí está mi Ahí abuelo. está mi abuelo, papá, exactamente. vean, sí. Como Ahí dijo mi papá compañero. está en la línea de arriba de pie, el primero a la derecha. Él es. Ese es mi papá, sí. imagínate. En serio, el hombre. Sí, En serio, sí, ahí sí. estaba Qué en el colegio. buena foto. Sí. ¿Eso fue en Nicoya? En el Liceo Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz. Sí, oiga, sí. Qué bonito. Ah, sí, qué buena foto. Y bueno, ahora estamos en la era, En la era moderna. en lo que me tocó a mí exactamente. Y bueno, Carla, y en verdad lo han tenido que mantenerlo, o seguir la tradición, seguir ese legado que le dejó su papá, que como usted lo dice, lo cogió Por amor y porque la vida me lo puso enfrente, y dije, sí, le entramos. Y bueno, a ver, yo trato de ser respetuosa del legado, ser respetuosa de la tierra en la que vivo, de la historia y de la responsabilidad como medio de comunicación que tenemos de enaltecer nuestra historia, nuestra identidad y nuestra esencia. Y así seguimos trabajando. Lo que pasa es que ahora nos hemos transformado, la radio se escucha en la web, tenemos página web www.radiolapampa.net, ya no nos podemos quedar solo con una señal en AM, la tecnología Correcto, avanza, sí. Se puede oír en línea, se puede oír en su celular, en su tablet, en cualquier parte del mundo, pero ahora también hacemos producciones audiovisuales, hacemos transmisiones en vivo, hacemos Facebook Live, hacemos foto, hacemos video, hacemos streaming. La vida nos enfrenta a retos, y uno con el esfuerzo y las oportunidades y la mano de Dios, yo creo, definitivamente no lo podemos dejar de lado, porque ese es el combustible ante las adversidades para poder asumir esos retos y decir, quiero hacer las cosas bien, y vamos a ser creativos, vamos a hacer cosas bonitas. Sí, claro. Para que en Guanacaste, como acá se hace en Canal 5, también en Radio Pampa hagamos calidad. Calidad, sí, Sí. legítima, totalmente. Sí, claro. hay por ahí un video, creo que por ahí sale Howard. Ajá, Sí, bueno, sí. vamos a verlo. Vamos Tal a ver vez si lo ¿verdad? vemos, porque ya nos quedan solamente Mire, poquito, pocos nos queda. minutos. Sí, claro. Vea. ¿Ve? Eso es parte del trabajo, un resumen Ajá. de lo que hacemos, esas fiestas cívicas. Ahí está parte del equipo audiovisual trabajando para las fiestas, y así lo hacemos aquí en Santa Cruz. Vea quién está ahí. Por ahí están nuestros compañeros, vea Erasmo Chavarría, el hombre de las dianas. Vea, ese sombrero usted lo conoce. Le iba a decir, sí, claro. Mire. Ahí está y Mónica allá, Cegueda, papá. Tito Brizuela, Ajá. a caballo, vea, Sí, entrevistando. sí. Vea usted. Mire, como un Parte coyol. Y la familia liberiana y guanacasteca, que nos siempre, nos da ese cariño, ese amor y ese apoyo, porque sin ellos, sin los patrocinadores, sin el equipo humano y técnico,
sin la confianza de la gente y sin la salud que Dios nos brinda y de verdad Dios, no podríamos hacer lo que hacemos. Qué bonito video, Carla, sí, claro, totalmente. Exacto, ahí el día del tope gala de Liberia. El tope gala, sí, claro. Oiga, Carla es la mayor de la familia, entre su papá y su mamá. Soy la segunda de la primera camada. Ajá. Mi hermana mayor es la mayor, Marcela, un año mayor que yo. ¿Cuántas son ustedes? Somos 4 mujeres. Ah, 4 mujeres, Sí. ¿solo mujeres? Puras mujeres. Mi bueno. papá ese fue su destino, crecer entre mujeres. Somos 2 seguidas, un año de diferencia, Marcela, y después un año después yo. Carla, 15 años de diferencia y la segunda camada seguidas un año. Primero María Auxiliadora y después Sofía. Es que me estaban aburridos, yo creo, y después de 15 años se decidieron a tener 2 más. Sí, no, está Y bueno. entonces se hicieron 2 camadas, Claro, 2 y claro 2. que sí. Sí, 2 y 2, sí. con una diferencia de 15 años. 15 años entre las dos, mi hermana mayor, que ¿Y es usted? médico, Ajá. después soy yo, después 15 años, María Auxiliadora, que es arquitecta, y Sofía Abigail, que es la menor, que es ingeniera en alimentos. Ahí está. Y mi mamá María José, ahí en la casa, disfrutando de su retiro y con muy buena salud, gracias a Dios. Bendito Dios, sí, Sí. claro, disfrutando de su jubilación. De la jubilación, sí. De ella, sí. de Usted, mi madre. usted todavía le falta. No, yo no me jubilo, yo creo. ¿Cómo no? Sí, claro. No la alcanzo, yo creo, no nos va a alcanzar la pensión, ya no va a haber cuando nos toque. No, sí hay, la gente está trabajando en eso. Sí, Excelente, claro. esperemos que así sea. Oiga, Sí. Carlos, y en verdad que qué bonito tenerla aquí para nosotros, especialmente, bueno, para nuestro programa, Que Viva la Bajura. Sí, ¿verdad? sí, encantada, yo feliz. Sí, claro. Honrada, y Canal 5 es como mi casa y de verdad que siempre honrada de estar acá en las cámaras de Canal 5. Qué importante, en verdad. ¿Se va a seguir trabajando siempre allá en Radio Pampa? Si Dios lo permite y me Siempre. da vida, yo no me veo haciendo otra cosa. Claro que podemos hacer cosas diferentes, pero saliéndome de la comunicación y de la radio, lo dudo. Vamos a ver qué me depara la vida, pero abierta siempre a crear, a hacer cosas diferentes. Y... Oiga, a ver qué eslabón le llega ahí más. ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí. Carlita nos ganó el tiempo, en verdad, qué lástima. Sí, encantada. Pero le dejamos ahí para que se despida y salude a su familia, a sus amigos y todo. Agradecida con todos ustedes en casa, de verdad, con Canal 5, con Howard por la invitación. De verdad que, bueno, es una pincelada de nuestra historia en Radio Pampa. Y invitarlos a que nos conozcan. Si no nos conocen, sigan nuestras redes sociales, nuestra página web. Y que pues, nos honren con su preferencia y con su sintonía. Y siempre agradecer a Dios por permitirnos trabajar. Así es, gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes. Y mi gente, y que viva la bajura, papá. Con todo el sabor guanacasteco. Tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marismas.